Amén. Si ya lo encontró, póngase sobre sus pies y vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a leer desde el 16, Marcos 1, 16. Amén. ¿Todos lo tienen allí? Dice la palabra de Dios: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí, y yo haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Leamos todos. Y entraron en Capernaum en los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la misma sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tu presencia, poderoso de Israel, poderoso Dios, creador del cielo y de la tierra. Hoy nos hemos reunido en tu nombre, Señor, para celebrarte, para darte honor y gloria, papá. Nada somos sin tu presencia, sin tu espíritu, Señor, nada somos sin tu palabra. Una vez más, perdona todo pecado y toda falta. Y pon de ti en nosotros, Señor, pon un espíritu valiente en cada uno, bendito Dios. Añade tu sabiduría, revelación, Señor, añade de ti, Padre glorioso, a cada uno de mis hermanos. Bendito es tu nombre por siempre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Rey. ¿Quién vive? Amén. Tome su asiento. Gloria a Dios. Hay una frase, hermano, que yo quiero resaltarla y que le pido que usted también la resalte. Sí, tome su resaltador o su esfero. Y precisamente es el verso 27. ¿Qué es esto?, se preguntaban. ¿Y qué doctrina nueva es esta? Repita conmigo: ¿qué doctrina nueva es esta? Sin duda, hermano, los fariseos, el pueblo de Israel, tenían ya una doctrina. Ellos tenían una doctrina, tenían una forma de pensamiento. Acuérdense que doctrina es enseñanza, ¿sí? Doctrina es enseñanza. Por mucho tiempo ellos habían tenido una doctrina, pero esa doctrina no los hacía libres. No sé si se está dando cuenta usted, sino que tuvo que venir una nueva doctrina, la doctrina de Cristo. Diga conmigo: la doctrina de Cristo. ¿Qué vino a hacer Cristo, hermano? Vino a enseñarnos la correcta interpretación de lo que Dios Padre le había revelado al pueblo de Israel, pero que el pueblo de Israel no entendía. El pueblo de Israel no entendía, aunque tenían una doctrina, pero no entendían, hermano, cómo interpretar esa doctrina. No sabían cómo interpretarla, y por eso es que aún teniendo una doctrina, había gente endemoniada
dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga, dentro del pueblo, había gente que estaba atada, estaba sujetada por demonios, estaba allí escuchando. Imagínense que el fariseo se ponía delante, el sacerdote se ponía delante, cogía los rollos de los profetas y se ponía a dar discurso, pero la gente que la escuchaba estaba endemoniada, muchos de ellos. Entonces esa doctrina, hermano, que ellos predicaban no alcanzaba para traer libertad a la vida de aquellos que escuchaban esa doctrina, porque algo estaba mal, porque algo no caminaba bien, porque no habíamos entendido. Entonces cuando el Hijo de Dios viene a esta tierra y camina entre nosotros y conocemos y vemos la gloria de Dios, usted tiene que saber que el Hijo de Dios trae dos cosas. La doctrina del Señor, hermano, dentro de todas las cosas que trae salvación. Diga conmigo, salvación. Y diga conmigo, libertad. Esas dos cosas no se pueden desligar. La salvación y la libertad. Esas dos cosas van de la mano. Y cuando Cristo iba predicando, llevaba esas dos cosas de la mano. Tenía que haber salvación y tenía que haber libertad. Porque de nada servía, hermano, que solo la gente sea salva. Y Cristo le decía, tus pecados te son perdonados. Pero la gente seguía atada. Seguía, hermano, en sus conflictos, en sus crisis, en sus emociones atadas. Mucha gente, hermano, que Cristo liberó. Mucha gente que Cristo quitó, echó fuera demonios, estaba endemoniada, estaba prisionera de demonios, y muchos de ellos dentro de las sinagogas. O sea que la religiosidad no salva a nadie. Amén. La religiosidad no trae libertad. Ellos celebraban una fiesta que se llamaba Pascua. ¿De qué se trataba la Pascua? ¿De qué se trataba esa fiesta? La fiesta de la Pascua. Acuérdense cuando ellos celebraban, hermano, cuando ellos pusieron la sangre del cordero, porque iba a venir el ángel de la muerte, hermano, y ellos pusieron la sangre del cordero allí. ¿Y qué pasó cuando el ángel de la muerte pasó para matar a los primogénitos? No les tocó a aquellos que tenían puesta la marca de la sangre del cordero, que es figura de la sangre de Cristo, hermano, sobre sus casas. Y el ángel de la muerte, hermano, no entró allí, sino que pasaba de largo. Entonces ellos celebraban la Pascua, la fiesta de la liberación. ¿De qué? ¿De qué fueron liberados? Del yugo de la esclavitud de Egipto. Del yugo de la esclavitud de Egipto. Pero sucede que muchos años más adelante, cuando Cristo viene y camina entre nosotros, más de 2000 años, ellos seguían celebrando Pascua, ¿verdad que sí? Pero no eran libres. Seguían celebrando sus ritos, sus tradiciones, pero no eran libres. Seguían siendo esclavos. Seguían siendo, y no de Roma. Aunque los romanos los tenían aprisionados allí, los tenían esclavizados a ellos en cierta forma, el problema fundamental de ellos era el diablo, no Roma, sino Satanás. Amén. ¿Y cuál es el problema de nosotros? Satanás. Lo sigue siendo el pecado, el diablo, Satanás y todas sus legiones que tienen a la gente amarrada, aprisionada, la tienen sujetada y la van llevando cautivo, hermano. Los padres pecan y los hijos son llevados, ¿qué dice? Cautivos. ¿Quién los lleva cautivos? El pecado, el enemigo, Satanás. Y hay mucha gente que vive aprisionada, que vive, hermano, atada, que no puede ser libre, no puede ser feliz, no puede ser gozoso. No hay libertad en su corazón, en su alma. No pueden ser libres del pecado. Todavía el pecado los acecha y los lleva cautivos. ¿Cuántos cristianos hoy día van a las iglesias, hermano, con lágrimas en sus ojos, llorando? Tal vez porque, hermano, no hayan la manera de ser libres.
No hayan manera de salir del problema, de salir de las dificultades, de las malas decisiones que se toman, de los conflictos que hay en casa, de las deudas que se producen porque no sabemos vivir sabiamente, hermano, y vamos así cargados, aprisionados, nos sentimos prisioneros. Y ¿sabe qué? El cristiano va a la iglesia y Satanás dice: no pasa nada, que vayan a la iglesia. Les da permiso, vayan. Es más, te acompaño, dicen los demonios. Te acompaño, vamos. Porque saben los demonios que en muchas iglesias no se pelea contra ellos. No se les estorba, no se les molesta a los demonios. Y la gente entra a las iglesias y se sienta en una silla y el demonio se sienta al lado. Y el demonio se va, se queda allí y sale con la misma persona y sigue. Y se va a la casa, regresan. ¿O no era eso lo que pasaba con Cristo? Cuando Cristo va, hermano, a cierta vez a la sinagoga, y Cristo, hermano, no iba, hermano, solo interesado por escuchar la doctrina de los fariseos. Cristo no iba interesado por ver qué hacían o por ver lo bonito que era la música o la alabanza. Cristo entraba a esa sinagoga, hermano, y iba con un propósito, iba buscando un alma atada. Cuando Cristo entraba a un lugar, cuando Cristo iba a un lugar, iba a buscar almas atadas por el diablo. Dice amén. O sea que Cristo, hermano, fue alguien que vino a destruir las obras del diablo. Le da palmas al Señor por eso, hermano. Eso es glorioso, eso es precioso. Cristo vino a destruir las obras del maligno, las obras que Él está haciendo en el corazón del hombre, las obras que está haciendo en la mente de las mujeres, de los hombres, de los niños, de los jóvenes. Y Cristo vino a desbaratar, a destruir esas obras. Cristo no vino solo a hablar bonito, Cristo vino a destruir las obras del diablo. Y usted tiene que saber, iglesia, que hoy Cristo sigue haciendo exactamente lo mismo. Somos nosotros los predicadores los que a veces olvidamos, como los fariseos olvidaron, qué significa la Pascua. ¿Puede usted entender, hermano, que la fiesta de la Pascua significa liberación y ellos están participando de esa fiesta? Ellos están comiendo en esa fiesta, están participando de eso, pero al mismo tiempo hay gente presa allí. ¿Cómo es eso? ¿De qué sirve? ¿De qué servía esa fiesta entonces? ¿No se supone que era la liberación? ¿No se supone que era libertad? El poder, la mano poderosa de Dios trajo libertad al corazón del hombre. Entonces hay una doctrina que cuando no se entiende, no salva y no libera a nadie. Escúchame, que vino a ser Cristo contigo. Vino a ser Cristo en tu vida, a darte libertad y a salvarte. Esas dos cosas vino a hacer Cristo. Tú no puedes seguir, hermano, siendo prisionero de los errores del pasado, siendo prisionero de las deudas, siendo prisionero de la codicia, siendo prisionero, hermano, del adulterio. No puedes seguir siendo prisionero del alcohol, no puedes seguir siendo prisionero del pecado, porque eso es lo que el diablo quiere hacer con tu vida. Que vayas a la iglesia, a él no le importa. Mucha gente estaba en la sinagoga y estaba endemoniada. No hay problema. El enemigo no se hace problema por eso. Pero cuando Cristo entra a la sinagoga, hermano, pone su mirada en alguien y Cristo se acerca y pone su mano y le dice: tus pecados te son perdonados, sé libre. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. El Señor trajo libertad. Esa es la nueva doctrina que a los fariseos no les cayó bien, que a los fariseos no les gustó. Que con autoridad, dice esa nueva doctrina, manda a los demonios, a los espíritus inmundos, sale. ¿Y qué dice? Y le obedecen. Los demonios le obedecen.
Yo quiero que usted entienda esa doctrina. Esa es la nueva doctrina que Dios trae a nuestra vida. Si usted siente que su vida está siendo prisionera, si usted siente que su corazón es prisionero, ¿cuántos cristianos incluso con ganas de suicidio, hermano? Es impresionante. Pero ¿cómo cree usted que se encuentra una persona que está siendo atormentada, asediada, cautiva por los demonios? Jóvenes que se suicidan dentro de las iglesias cristianas. No se suicidan en la iglesia, pero asisten a una iglesia, forman parte de una iglesia. Esposas, esposos que viven atados, prisioneros. Que el pastor pregunta, ¿cómo están? Si estamos bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Pero dentro de casa es un caos completo. No hay vida, no hay gozo, no hay plenitud, no hay libertad. Y lo que Cristo viene a hacer en tu vida es a darte libertad, iglesia. Amén. Ahí es cuando tú debes doblar tus rodillas en tu casa, quebrar tu corazón, levantar tu corazón al Señor y decirle: Señor, yo quiero esa libertad de la que tanto escucho, de la que tanto habla tu palabra, de la que tú viniste a hacer. Rompe mis cadenas, Señor, rompe mis yugos, mis ataduras. Quita, Señor, toda esclavitud de mi corazón. Hermano, si conocieres la verdad, seremos verdaderamente libres. Entonces la gente se asustaba y decía: ¿qué es esa doctrina nueva? Cristo peleando contra demonios. ¿Sí me escuchan? ¿Qué es lo que a la gente le tiene cautiva? El pecado. Y a través del pecado, los demonios los llevan cautivos. Y Cristo viene y desbarata todas esas obras. Y le dice, a algunos les decía: tus pecados te son perdonados. Mire, la salvación, diga una vez más conmigo, salvación y libertad. A unos primero les decía: tus pecados te son perdonados. A otros después les decía: sé libre. A otros: sé sano. Cuando le decía sé sano, cuando sanaba las enfermedades, era, hermano, liberación, libertad. Eso quiere decir que el alma del hombre está cautiva. Dice amén. El alma nuestra está cautiva. Cuando Cristo viene, hermano, se encuentra con corazones cautivos, áreas del alma, áreas del corazón que están presos, que están cautivos, personas que no pueden dejar sus malos pensamientos, sus malas intenciones, hermano, que no pueden dejar lo malo. Y a veces la gente dice: no, es que yo necesito cambiar para ir a la iglesia, hermano, y no entienden nada. Porque no puedes cambiar, porque Cristo es el que trae libertad, porque los demonios no se van, los demonios son atrevidos, no se van. Y una vez que entran a una persona, Cristo mismo lo dijo, cuando un demonio sale y vaga por lugares desiertos, ¿qué dice? ¿Volveré a dónde? ¿A dónde dice que va a volver? A mi casa, dice. Fíjese, o sea, ¿qué pasa con los demonios? Se hacen dueños de las personas, se creen dueños de la gente. Y cuando Cristo le dice: vete, les enseña que no son dueños de nada. Y cuando Cristo se levanta de entre los muertos, les enseñó quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Dele palmas al Señor. Fíjese, hermano, qué precioso es eso. Pero la gente, hermano, los fariseos se sorprendían. Pero es esa doctrina la que, hermano, no deja, la doctrina de los fariseos, la que no hace libre a nadie. La doctrina de los fariseos es esa que no hace libre a nadie. Porque ¿qué dice en el 29? Fíjese, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés y Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y en la sinagoga le hablaron, y enseguida, le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente la fiebre, ¿qué dice? La dejó. ¿Y qué hacía? Diga conmigo: nadie puede servir oprimido.
¿Qué dice que con la suegra de Pedro? Primero que tuvo que pasar para que ella pueda servir, ser sanada. Cuando nosotros vemos gente acá adelante sirviendo a Dios, pero que su corazón está atado, que su alma está atada, que no hay libertad. Predicadores que predican bonito de la palabra, pero que el alma está atada. ¿Usted no cree que los fariseos hablaban bonito? Que hablaban, la gente estaba impresionada por ellos. Pero sabe que por muy bonito que hablaran, el mismo Herodes que era hermano romano, un líder romano, era el emperador. Cuando daba sus discursos, la gente en el último discurso decía: es la voz de Dios, la voz de Herodes es la voz de Dios, porque impresionaba con sus discursos, pero era puro palabrería. Era puro palabrería, hermano. Esa doctrina, esa forma de enseñanza no trae libertad a nadie. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la enseñanza que trae libertad? Es la de Cristo. Grábese eso en su mente y grábese eso en su corazón. No ande buscando que los hombres le impresionen con bonitas iglesias, con iglesias grandísimas, con alfombras en el suelo, con luces por todo lado. No ande buscando hombres bien vestidos, elegantes, de casi 2 metros de alto, ojos azules, que impresionen con su forma de hablar. No ande buscando eso, porque en eso no hay, hermano, libertad. Los demonios se pasean y se hacen dueños de la gente y no se van. ¿Qué debe buscar, iglesia, usted? A Cristo. Buscar su obra. Recuerdo yo a los 16 años de edad, 17, doblé mis rodillas y le dije: Señor, yo quiero ser libre. Yo le dije eso al Señor: Cristo, yo quiero ser libre de todo lo que hay en mi corazón. Quiero ser libre. Y le oraba y le rogaba: Señor, hazme libre, porque tu palabra dice que tú tienes el poder de hacer libre a la gente. Señor, le decía, yo quiero ser libre. Porque vamos a la iglesia atados, hermano, prisioneros, aprisionados. Tantas cosas que aprisionan el alma de la gente. Tantas cosas. Gente que no puede olvidar el pasado. Gente que no puede, esposos que no pueden perdonar a sus esposas. Esposas que no pueden perdonar a sus esposos. Hijos que viven resentidos con sus padres, hermano, y van prisioneros. Padres que no hallan la manera de cómo su familia sostenerla, y ven cómo se empieza a derrumbar de pedazo en pedazo, se empieza a caer todo y no saben qué hacer. Es hora de dejar que el maestro entre a casa, hermano. Dice amén. Es hora de dejar que Cristo entre, que Cristo tome control, que Cristo venga, porque Él vino a traer libertad y salvación. Amén. Cuando yo oré allí, jovencito, ya estaba yo asistiendo a la iglesia porque Dios había hecho algo en mi vida, me sanó. Y me acerqué al hermano, al anciano de la iglesia, y le dije: hermano, yo quisiera que en mi casa hagan un discipulado. Yo quisiera. Hermano, se me ocurrió eso. Yo quisiera, le digo al anciano, que visiten mi casa, que hagan un discipulado en mi casa. Yo pasé a formar parte de la alabanza, pasé a servir al Señor. Empecé a disfrutar de ese gozo, de esa alegría, hermano, por primera vez, de la libertad, de haber perdonado, de haber olvidado. Y le digo: quiero que eso venga a mi casa. Le digo: quiero que hagan un discipulado en mi casa. El anciano me dijo: amén. ¿Vamos a enviar a alguien o voy a ir yo mismo?
Y empezamos de a poco a poco, de a poco a poco, de a poco a poco. A veces, hermano, la familia quería, a veces no había tiempo, a veces no había gente, pero seguíamos, porque algo había que hacer, porque el diablo había tenido aprisionada a la familia por muchos años, por muchos años. A veces la gente se acostumbra a los demonios. Y saben que en la casa hay demonios. Y hasta nombre les ponen. ¿Sí? ¿Y saben qué dicen? Que cuidan la casa. Así dice. La gente que no tiene entendimiento en la palabra de Dios, dice, es que es un almita en pena. Y ese cuida la casa. Ese cuida. Y no saben que el enemigo no vino sino a matar, a robar y a destruir. Desde mi juventud, cuando yo me convertí al Señor, toda mi vida fue batalla espiritual. Batalla con demonios, batalla espiritual. Porque sabía que algo, hermano, se levantó en contra mío, y aunque yo siempre viví así, hermano, toda mi juventud, yo era de las personas que no podían dormir tranquilo. Siempre era atormentado por demonios, desde mi juventud. Tal vez desde mi niñez no me acuerdo mucho, pero en mi juventud lo recuerdo. Toda mi juventud fue vivir prisionero de eso, y llegó un punto en el que yo ya no quería ni dormir siquiera. Porque apenas cerraba los ojos, hermano, sentía una opresión en el lugar, en el ambiente, escuchaba, y aunque usted no lo crea, incluso hasta me llegaban a hablar, escuchaba lo que me decían los demonios. A veces me ahorcaban, hermano, me aplastaban aquí en el pecho. Pero cuando yo entendí la palabra de Dios, empecé a batallar contra eso. ¿Y sabe qué decía yo, jovencito? Medianoche, 1 de la mañana, escuchaba que, hermano, las sillas se movían, que la mesa se movía. Antes, cuando yo escuchaba eso, hermano, solo me tapaba la cabeza y nada más. Y no hacía nada más. Pero cuando conocí la palabra y el poder que hay en el Señor, hermano, me levantaba. ¿Sabe qué decía yo? Yo no voy a permitir que un demonio esté andando en mi casa. Me levantaba y me ponía con las luces apagadas todo, y me ponía a orar. Y decía, en el nombre del Señor Jesucristo, todo espíritu inmundo se va fuera de mi casa. Fue así hasta que un día tuve una visión de lo espiritual. Vi ángeles guerreros peleando contra demonios. Fue un éxtasis, hermano, fue una revelación, despierto, no en sueños, despierto. Empezó a la 1 de la mañana, y cuando terminó, se acabó esa revelación. Le de contar algún rato, eran las 4:30 de la mañana ya, pero parecía que fue un momentito nada más. Y ahí vi yo cómo el Señor, se cumple la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen para defenderlos. Si dice para defenderlos, ¿por qué es? ¿No es acaso porque hay una batalla? ¿No es acaso porque los demonios, hermano, vienen a tomar cautivo a la gente, a llevarlos cautivo por el mismo pecado, por la misma desobediencia del hombre? Es eso. Entonces, esa doctrina de la que yo le estoy hablando, hermano, de la que está en la palabra de Dios, es la doctrina de la libertad, la doctrina de la liberación. A veces, hermano, nosotros vamos a lugares a predicar y hablar muy bonito, y a veces ni entendemos de qué estamos hablando. Alguien decía, es como el que, y me encantaba bastante, es como decía, como el que vende, hermano, loción para que crezca el pelo. Y el que vende es calvo. Porque a veces no entendemos de lo que estamos predicando. Y hablamos de conceptos, y cuando digo
alguien decimos, usted predique, va al diccionario y vamos acá y voy a buscar por acá y luego este concepto y con esto les sorprendo y esto quiero enseñarles y lo de acá y lo de acá, hermano. Y resulta que las almas siguen atadas y que no hay libertad. Y lo que el Señor vino a traer es libertad. Así que desde hoy empiece a buscar la libertad que hay en Cristo Jesús y no se detenga hasta que todo demonio haya huido de su casa. ¿Sí me escuchó? Y peor, vaya a poner nombres a los demonios y pensar que cuidan la casa, porque los demonios no cuidan nada. A ellos les importa. Dice Satanás, Cristo lo desenmascaró. Satanás es mentiroso desde el principio, desde que lo crearon, hermano, lo formaron, fue perfecto, pero después se contaminó, hermano, y se entregó a la mentira, se entregó al engaño. Así que el enemigo no viene a salvar a nadie, ni a defender a nadie, ni a cuidar a nadie. Él viene a matar, a robar y a destruir. Y si los padres, hermano, se confían y dicen, no, es que no hace nada, no hace nada. Después empieza a ver que los hijos andan haciendo cosas chuecas. Después empiezan a ver, hermano, que los mismos padres empiezan a hacer cosas chuecas. Y después empiezan a ver que no hay libertad. Fíjese, hermano, que llegó un punto en mi matrimonio, yo no sabía qué pasaba, pero todos los sábados teníamos problemas con mi esposa, todos los sábados. Y eso empezó a ser costumbre. De lunes a viernes pasábamos bien, pero el sábado había problemas. Y empezábamos a pelear, discutíamos. Discusión. Y para el domingo, para el lunes, vuelta ya estábamos tranquilos, pero vuelta el otro sábado pasaba lo mismo. ¿Sabe qué? Yo me puse a analizar un día que estaba en el carro, me puse a analizar y digo, ¿por qué estamos? Y solo en los sábados me ponía a analizar qué está pasando. ¿Qué está sucediendo? Y ahí es cuando yo me di cuenta que ese día llegaba el maligno para llevarnos nuevamente cautivos a lo pasado, a lo malo. ¿Sabe qué hacía el sábado yo? Oraba el doble de lo que oraba el lunes, de lo que oraba el martes, de lo que oraba el miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el viernes. El sábado me puse a orar el doble y a pedirle al Señor libertad, libertad. Y de pronto el Señor me empieza a hablar, tu orgullo, tu altivez, tu prepotencia. Señor, pero yo pensé que todo había cambiado en mi corazón. Todavía faltaba bastante. Tu enojo, manso y humilde, baja la cabeza, deja de alzar la cabeza ya. No seas duro de cerviz. Y me puse a orar el doble y solo así, hermano, solo así pudimos dejar eso. Y empezamos a ver día a día, cuidando día tras día. No le digo que no hay discusiones, sí hay discusiones. Pero como esas discusiones que teníamos, que a veces decíamos, ya, anda tú por tu lado, yo me voy por mi lado. Eso tenía que ser sanado antes de poder pastorear una iglesia. Eso tenía que ser, hermano, liberado en el corazón y en el alma antes de poder pastorear. Porque imagínense ya de pastores que nos pongamos en esas. Dice, ándate con tus papás, yo me voy con... Cierto día le dije a mi suegro, le digo, de broma le dije, ya no hay como más, le vengo a devolver a su hija. ¿Y sabe qué me dijo mi suegro? Un hombre muy sabio, muy sabio. Me dijo, le acepto, pero si me deja el carro. Para poder pastorear una iglesia, primero tenemos que saber lo que es libertad.
en Cristo Jesús. Porque si no, terminamos siendo un ciego que guía a otro ciego y los dos van a caer en un hueco. Entonces, cuando yo empiezo a ver el poder, la libertad, yo empiezo a caminar tras esa libertad. Y hermanos, yo me disgustaba mucho cuando escuchaba a la medianoche moverse una silla o una puerta de pronto empezarse a mover, o pasos, porque yo escuchaba, hermano, todo eso lo escuchaba, pasos en la casa. Yo me disgustaba, yo ya no me quedaba, hermano, así en la cama sin poderme mover, no, me despertaba, hermano, y me levantaba. Tenía un enojo en mí y decía, yo no voy a permitir que demonios se queden en mi casa. O sea, cuando llega la luz del Evangelio de Cristo, es una lucha directa contra los demonios. Y tú puedes ver la obra que está haciendo el diablo en ti y en tu esposo y en tus hijos, y empiezas a pelear contra eso y dices, el enemigo tiene que salir de mi casa, no se puede quedar en mi casa, ni acá adentro, ni en mi casa, se va. Y empieza a haber una lucha, pero ya no es en tus fuerzas, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Nombre sobre todo, nombre. Pero si tú ves la obra que el diablo está haciendo en tus hijos y tú te escondes, te cierras la cara, te cierras la cabeza, figurativamente, te das la vuelta y dices, no pasa nada, no has entendido el evangelio de la libertad, el nuevo evangelio que Cristo trajo a nosotros. Las batallas no son contra carne ni sangre, sino contra, ¿qué dice? Principados, potestades, gobernadores y huestes en las regiones celestes, en los aires, plagados de demonios, y tienen un rango y están organizados. Cuando tú entiendes eso, iglesia, cuando tú entiendes eso, tu batalla empieza a ser diferente. Ya no eres de aquellos cristianos que solo van a la iglesia, medio escuchan la palabra y saliendo ni se acuerdan de qué también hablaron, sino que tú entiendes el evangelio y buscas en Cristo lo que Cristo trajo a tu vida, que es libertad y salvación. Libertad y salvación, dice amén. Y lo buscas y no te detienes hasta que haya eso en tu vida. Y por fin tú puedes decir, gracias Señor, porque soy libre. Antes no podía perdonar a nadie. Antes era resentido. Antes me alejaba de la gente porque si me hacían sentir mal. Antes hablaba con malas palabras y decía lo que tenía en mi mente. Antes hablaba por hablar. Ahora ya no. Ahora soy libre en Cristo Jesús. Y ahí, solo ahí se cumple. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo un corazón atado puede alumbrar a alguien? Es imposible. No se puede. No se puede alumbrar a nadie. ¿Sí me escucha, hermano? No se puede alumbrar. Solo un corazón libre puede alumbrar. Porque está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Y el mundo está en tinieblas. Si tú tienes un esposo que es cabeza dura y no quiere escuchar el evangelio de Cristo, no te detengas de orar, no te detengas de clamar por libertad para tu casa, libertad para tu familia, libertad para el alma de tu esposo. Y hermano, y no te canses, hermana, no te canses de pedirle al Señor que haga esa obra en él. Y el Señor lo va a hacer. En el tiempo suyo, el Señor va a traer libertad. Va a quebrantar los corazones y va a traer libertad. Cuando yo me hubiera imaginado poder hablar de la palabra de Dios con mi papá? ¿Cuándo me hubiera imaginado eso? ¿Y cuándo me hubiera
imaginado poder orar por él y echar fuera todo espíritu inmundo y poder bendecirlo en el nombre del Señor? ¿Cuándo me hubiera imaginado eso? Eso está solo en los planes del Todopoderoso. Pero ¿sabes qué? Nunca te canses de pedir y de buscar la libertad que hay en Cristo. No te canses. ¿Te sientes atado? ¿Te sientes prisionero? Hermano, Cristo vino a darte libertad. Fíjese lo que dice en Lucas 13:10. Quiero que abra su Biblia allí. Y leímos desde el 16 en Marcos 16 y leí el 29 para que usted entienda, hermano, que el Señor no solo vino a salvar a los que los llamó, sino que también vino a libertar. Y ahí usted tiene libertad y salvación. ¿Qué dice Lucas 13:10? Fíjese lo que dice ahí. Y en uno de los sábados estaba enseñando en una de las sinagogas. ¿Quién estaba enseñando? El Señor. Y aquí una mujer tenía un espíritu de enfermedad por 18 años y estaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Fíjese cómo estaba ella. Preste su mirada acá. ¿Cómo estaba esta mujer? Así. ¿Cuántos años había estado así? 18 años. Eso tiene un nombre en la salud. ¿Cómo se llama eso? Escoliosis. Escoliosis, ¿verdad? Ajá. Una joroba. Y nosotros pensamos que eso solo es producto de una enfermedad común y silvestre. Y cuando Jesús entra, ¿a dónde entró? ¿Dónde estaba esa mujer endemoniada? En la sinagoga. Una mujer enferma. ¿Pero por qué estaba enferma? Por un espíritu inmundo que la había poseído. Y ella, hermano, no andaba echando espuma por la boca. No andaba gritando como aquel endemoniado que andaba por los cementerios y que tenía una legión de demonios, a quienes mi Señor también liberó. Hermano, no andaba así, no andaba como loco, parecía una mujer normal, ¿sí se da cuenta? Eso quiere decir que hay gente, hermano, que posiblemente su apariencia sea normal, pero el diablo lo tiene aprisionado. ¿Y cuándo termina la obra del diablo? Alguien decía, el diablo, me decía, ya esos borrachitos que están botados en la calle, ya yo creo que el diablo ya no les presta ni atención. ¿Cómo que no les presta atención? ¿Sabe qué? ¿Hasta cuándo termina el trabajo de los demonios? Hasta que estés en el infierno. Hasta ahí, hasta ese momento. Porque una vez que el hombre parte de esta tierra, viene el juicio. Ya no hay opciones. No hay purgatorio. Escúcheme, si usted pensó que había purgatorio, la Biblia no habla de purgatorio. Hebreos 3:29, 9:29 parece que es que dice, una sola es la oportunidad del hombre mientras vive, y después de esto el juicio eterno o el juicio de Dios. Entonces la obra de los demonios no termina hasta llevarlos, hasta matarlos. Si estos demonios no habían matado a esta mujer, ¿sabe por qué es? Porque el día de la liberación de esta mujer estaba escrito ya. El Hijo del Hombre iba a entrar a esa sinagoga. Y no entró a escuchar la prédica, porque no le importaba lo que ellos hablaban, porque hablaban una cosa y vivían otra cosa, porque decían y no hacían, porque ponían cargas pesadas sobre la gente que ni ellos mismos estaban dispuestos a cargar, porque eran hipócritas. Y Cristo entró a buscar a esta mujer, a buscarla. Claro, también Cristo predicaba en la sinagoga, Él también enseñaba. Siempre que le permitían hablar, Él hablaba. Pero las dos cosas usted siempre las va a ver, salvación y libertad.
Y esas dos llévese, hermano, por favor, llévese en su corazón. Salvación y libertad. Lléveselas, porque eso quiere hacer el Señor en cada uno de nosotros. ¿Qué más dice? Entonces estaba encorvada allí, hermano, estaba enferma, pero era por causa de demonios, era por causa de espíritus inmundos que la tenían así. ¿En cuál nos quedamos? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ¿qué le dice? Eres libre. Esa palabrita, eres libre de tu enfermedad. Cuando el Señor le dijo, eres libre de tu enfermedad, el Señor estaba echando fuera demonios. Le dijo, eres libre. Automáticamente los demonios escucharon eso y tenían que salir volando de allí. Tenían que escapar de allí como sea. Acuérdense en el verso anterior que leíamos de Marcos 1, ¿qué dice que le dijo el demonio a Cristo? ¿Qué le dijo? ¿Por qué vienes a destruirnos? Le dice, ¿verdad? ¿Por qué vienes a destruirnos? ¿Qué le dijo el endemoniado de Gadareno? Los demonios, ¿qué le dijeron? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Le dice. O sea que el Señor tiene poder ¿para qué, hermano? A destruir las obras del maligno, destruir a los mismos demonios y atormentarlos por la eternidad. Y ellos lo saben muy bien. Y hoy usted también lo sabe. Amén. Entonces, fíjese, hermano, dice, Jesús la llama y le dice, quedas libre. Se han roto tus cadenas, le está diciendo el Señor. Y le impuso las manos y al instante, ¿qué pasó? Se enderezó y glorificaba a Dios. Escúchame, yo quiero que subraye eso, por favor. Se enderezó y glorificaba a Dios. Cuando la suegra de Pedro, hermano, fue sanada, ¿qué hizo después de ser sanada? Servía al Señor y servía a los que estaban allí. Nadie puede servir a Dios con un alma enferma, con un alma atada. Nadie puede servir a Dios así. Y no puede servir a sus hermanos tampoco. Y nadie puede glorificar a Dios, al Todopoderoso, con un alma atada. No sé si usted se acuerda que cuando David entra con el arca del pacto, David se saca su vestido, se saca su ropa que le estorbaba, hermano, y David empieza a remolinear, empieza a danzar, empieza a saltar. ¿Y quién se enojó? Los religiosos. Diga conmigo, los religiosos. ¿Sabe quiénes son los religiosos? Gente que se entrega a la religión, al estudio de una religión, al estudio de una, se me fue el nombre, teología, al estudio de una teología, pero que no entiende de qué mismo se trata el Evangelio de Cristo Jesús. Claro, se puede hablar cosas muy bonitas, porque Jesús lo reconoció, les dijo, lo que los fariseos les dicen, háganlo. ¿Dijo o no dijo eso Jesús? O sea que la teología de ellos, ¿qué era? Era bonita, pero no vivan como ellos viven. Porque hablan bonito, pero viven mal. Ellos mismos estaban atados. Y la gente que les seguía estaba atada también. Entonces, nadie puede glorificar a Dios. Y cuando el salmista David entra danzando, hermano, por eso aquí danzamos y glorificamos al nombre de Dios, ¿verdad? El que es libre, diga conmigo, el que es libre puede glorificar el nombre de Dios. Pero el que está atado no puede. No puede. Fíjese, hermano, que David entra danzando, remolineando. Por eso dice el Señor, levantaré el tabernáculo caído de David. Porque el tabernáculo de David es un tabernáculo donde se glorifica a Dios, donde se alaba a Dios con libertad, donde se es libre. ¿Quién había muerto? El que perseguía a David. ¿Sí se da cuenta? El que lo quería matar. Saúl, un hombre desobediente a Dios, a quien Dios le dio la espalda y quien fue juzgado por Dios. Y cuando David entra danzando es porque David estaba libre ya. Sus enemigos quedaron lejos. El Señor derrotó a sus enemigos. De la misma manera, un cristiano que danza, hermano, y glorifica a Dios y bendice el nombre de Dios, es porque sabe que el Señor lo ha librado
de todos sus enemigos. Amén. Y si usted danzaba sin saberlo, pues hoy va, hermano, a entender eso y va a danzar sabiendo qué es lo que Dios ha hecho eso. A veces ni entendemos lo que cantamos cuando dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan, dice, ¿verdad? O sea, cuando el Señor nos saque de nuestra cautividad, es lo que está diciendo. Cuando el Señor nos dé libertad con mano poderosa, seremos libres verdaderamente. Cuando el Señor hiciere la cautividad. Bonita canción, me encanta esa canción. Pero no entendemos. Eso está en la palabra de Dios. Si somos libres verdaderamente. Y si no lo somos. Entonces David alzaba y fíjese que la miraba a alguien. La esposa de David. ¿Cómo se llamaba? Mical. Dice que lo veía desde la ventana, de lejos. Y dice que lo despreció en su corazón. Porque un alma atada no puede amar a nadie más que a sí mismo. Y le reclama, y David le dice, si yo puedo hacerme más vil, lo haré, pero es delante de la presencia de mi Señor, le dice. Y dice la palabra que Mical quedó estéril, no podía tener hijos y murió sin la bendición de tener hijos. Porque eso es lo que provoca un alma atada. Esterilidad. No hay gozo, no hay libertad, no hay alegría, no hay nada de lo que el Señor vino a hacer a nuestras vidas. Así que no se conforme, hermano, con menos de eso. Libertad es lo que Cristo vino a darnos. ¿Qué más dice allí, hermano? Y le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Daba gloria. Glorificar significa dar gloria, dar agradecimiento, bendecir el nombre del Todopoderoso. Pero ¿qué pasó allí? El principal de la sinagoga, ahí todo disgustado, indignado, dice, ¿verdad? Indignado. Hermano, ¿por qué se indignó este hombre? Como dice, más indignado que los hijos del yugo. ¿Por qué se indignó este hombre? Se enojó, se indignó, se lo tomó personal, porque era Shabbat. Estudiamos el otro día el Shabbat, los propósitos y el mandamiento del Shabbat. Lo que pasa es que fue el miércoles o el viernes. ¿De qué se trata el Shabbat? Hermano, déjenme decirle una cosa, Shabbat es igual a libertad. Si no lo sabían, Shabbat es igual a libertad. Porque el Señor mira que 6 días el hombre pasa sirviendo a César, pasa sirviendo las cosas terrenas y dice el Shabbat ya eres libre para no estar en lo terreno, sino ¿para qué? Para lo celestial. Por eso me da pena por la gente que tiene que trabajar hasta el domingo. Y no lo digo con forma sarcástica, sino lo digo con verdadera pena. Me da pena porque a veces los jefes obligan a sus empleados porque son gente que no tiene temor de Dios. Pero cuando usted tenga un negocio propio y usted tenga una empresa, usted no diga voy a la iglesia y mis empleados se queden trabajando. No, predíqueles y si quieren invíteles y llévenlos también a la libertad que hay en Cristo Jesús. Dice amén. Hágalo, porque ni tu buey, ni tu asna, ni nada que está bajo tu servicio pueden trabajar, ni tus empleados, ni tú. Ese día de libertad, liberación. Había otra fiesta que se celebraba en el pueblo judío, que se celebraba cada 50 años, ¿verdad? Que era la fiesta del perdón, también era la fiesta de la libertad. ¿Se acuerda cómo se llama? El jubileo, diga conmigo el jubileo. Todas las deudas eran perdonadas y los esclavos eran sacados libres. Hermano, yo no sé por qué el pueblo de Israel llegó a celebrar tantas fiestas sin entender el trasfondo de todas ellas.
Ellos lo entienden y lloran cuando celebran sus ritos, sus fiestas, porque están esperando al Mesías. Pero cuando viene el Mesías, hermano, y empiezas a pelear contra demonios, ellos no se dan cuenta de lo que está haciendo el Mesías, de lo que está haciendo el Señor. Roma no era el verdadero enemigo. ¿Quién era el verdadero enemigo? El diablo, Satanás, el pecado. Eso es lo que Cristo vino a explicarles. Pero ellos, no, Roma, es que tenemos que, hasta el día de hoy. No, es que Jesús no es el Mesías porque Él no trajo libertad a nadie. Y no se dan cuenta que en nuestro corazón, hermano, hay una libertad grandísima. Solo en el mío, ¿no? En mi corazón hay una libertad grande, hermano, que Cristo trajo a mi alma, a mi ser. El pasado, las frustraciones, los resentimientos, el pecado que tiene atada la mente, el corazón del hombre, los vicios. Gente que antes era de una manera y ahora es libre. Gente que iba tras otras cosas y ahora entiende la verdad. Familias restauradas por el poder que hay en Cristo Jesús. Ese es el nuevo evangelio que Cristo trajo. Que no me lo invento yo, es Cristo quien lo trajo. La nueva doctrina. Amén. Fíjense, entonces se indignó. Se indignó el principal mire, si así estaba el principal de la sinagoga, ¿cómo iba a estar ese pueblo, hermano? Esa gente, la gente que estaba en la sinagoga. Porque Jesús había sanado en sábado. Dijo a la multitud, 6 días, aquí está hablando el jefe de la sinagoga, 6 días hay para que se debe trabajar. En estos pues, ¿qué dice? Venid y sed sanos. Y no en el día de reposo, hermano, ¿qué? Perdón, hermano, pero ahí sí vale la pena decir, qué hijo del diablo, hermano. Le aseguro que si él hubiera sido el enfermo y lo hubieran sanado, no se hubiera quejado. No se hubiera quejado. Pero como no era él y era otra persona, entonces ahí sí se enojó, se disgustó. Pero no queda ahí. ¿Qué le dice nuestro Señor? ¿Qué le dice? El Señor entonces le respondió y le dijo, ¿qué le dijo? Hipócritas, no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del establo en sábado y lo lleva a brevar. O sea, ¿qué es abrevar? Tomar agua, ¿verdad? Lo desatan y lo llevan. Y diciendo, y esta, en el verso 16, que es hija de ¿quién? De Abraham, es hija de la promesa, a quien Satanás ató hace 18 años, no convenía desatarla de esta cadena en el día del sábado. Hermano, ¿qué cosas? Hipócritas, les dice el Señor, ustedes desatan a sus bueyes y los llevan a tomar agua en el sábado y aún eso era prohibido hacer. Y no conviene dejar libre a esta mujer que por 18 años estaba siendo atormentada, atada. ¿Sí se da cuenta de lo que está diciendo Cristo? Porque hay gente que dice, no, eso de que atan y eso no es verdad. Hermano, Cristo lo está explicando. Que hay gente que está atada, amarrada, agobiada por la obra de los demonios. Y no pueden ser libres. Y Cristo dice, yo vine a darle libertad. ¿Por qué le voy a dar libertad a ella? ¿Por qué dijo? Porque es hija de Abraham. Mire, a los hijos de la promesa. Hermano, ¿nosotros somos hijos de Abraham? ¿Está seguro? ¿Somos hijos de Abraham? Por fe en Cristo Jesús, porque le dieron la promesa, te daré hijos como las arenas del mar y como las estrellas de los cielos. Ahí están 2 simientes, hermano, están 2 pueblos, el uno que es terrenal y el otro que es celestial.
Y el apóstol Pablo lo explica. Vosotros sois, les dice, los celestiales. ¿Qué somos nosotros? Los celestiales. Dele palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Estamos en la promesa. Entonces usted también es hijo de Abraham. Y si usted es hijo de Abraham, ¿qué viene a hacer Cristo en su vida? A liberarle. Puede ser que por ahí haga algo que el enemigo todavía tenga atado en su alma, en su corazón. Puede ser que haya algo ahí que todavía esté atado. Pero hoy, hermano, el Señor quiere darle libertad a usted. Y usted no se detenga hasta que el Señor le dé libertad. ¿Sí? La mujer que estaba junto al pozo de agua, una mujer esclava de sus sentimientos, de su corazón, de sus emociones, que decía: mi felicidad está en encontrar un hombre que me haga feliz. Y Cristo le dijo: ningún hombre te va a hacer feliz. Yo te voy a dar la felicidad que buscas, le dijo. Bebe del agua que yo te doy y no volverás a tener sed nunca más. Wow, hermano, eso me encanta. Me quebranta a mí el corazón, hermano. Lo que Cristo va haciendo en cada uno, en cada obra, en cada persona, lo que Cristo va haciendo. Hay para todos, hermano. Dígale que está al lado suyo, hay para todos. Dígale, hay para ti, hay para mí, hay para todos nosotros. Dígale que está al lado suyo. Dígale, hermano, hay para todos. La obra del Señor es para todos. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Es hermoso esto, hermano. Pero es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Identifique ya ¿qué el enemigo está haciendo en su casa? ¿Qué el enemigo está haciendo en su vida? Pasa el diablo, por favor. Identifique ya, hermano, en este momento, en este lugar, que el enemigo está aprisionando, atando en usted. ¿Será esto la mente? ¿Será esto el corazón? ¿Será el alma? En las áreas del alma, será el resentimiento, será el pasado, será los sentimientos, hermano, que es lo que el enemigo tiene atado de cada uno. Cosas que no te dejan ser feliz, póngase sobre sus pies. Cosas que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer, que no te dejan disfrutar del gozo, de la paz, de la felicidad que hay en Cristo Jesús. Vengan para adelante, por favor. Pasen para adelante. Cosas de las cuales Cristo vino a hacer en tu vida, sí, en mi vida. El aceite de la receta. El Señor trae libertad a tu alma. El Señor vino a destruir las obras del maligno. Él vino a destruir las obras del diablo. El Señor vino a destruir, a quebrar, a romper. Ay, amasía. Las obras del diablo. El Señor vino con poder y autoridad a destruir las obras del maligno. El enemigo nada tiene en mí, dijo el Señor, y yo nada tengo en él. Ay, amasía. Bendito sea el nombre de mi Señor. Es Cristo. Es Cristo. Levanta tus manos al cielo. Es Cristo. Ay, amasía. Es Cristo Jesús. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo, ay, amasía, es Cristo Jesús, es Cristo Jesús, es Cristo el que trae libertad, es Cristo el que trae paz, no son los hombres. Y amasía, malaya.
Es Cristo Jesús. Ay, amasía. Es el Rey de Reyes. Es el Señor de señores. Su luz resplandece en las tinieblas. Y Amalaya. Y las tinieblas no pueden apagar esa luz que es Cristo. Que se rompa todo yugo, que se rompa toda cadena. Levanta tus manos, que se rompa en el nombre del Señor Jesucristo. Que huya todo espíritu inmundo, que huya todo demonio. Que haya libertad, que toda alma sea libre. En el nombre de Cristo Jesús. Ay, amasí. En el nombre de Cristo Jesús. Que toda venda se caiga de los ojos. Y que toda ligadura sea quebrada. Toda obra del diablo. Toda división. Toda división familiar sea quebrada en el nombre de Jesús. Toda enemistad, toda hipocresía. Y amasía balaya. Dígale, Señor, esa obra en mí, esa obra. Levanta tus manos, dígale, Señor, esa obra. La quiero en mí. La quiero en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Ay, amasía. Tu obra, Señor. Tu obra, Padre. Aleluya. Viniste a desbaratar las obras del diablo. Viniste a desbaratar las obras del maligno. Tiembla todo demonio. Ay, amasía. Tiembla todo espíritu inmundo delante de ti. Toda rodilla se doblará. Oh poderoso, cuán grande eres tú, tu poder y tu gloria. Oh Cristo, oh mi Señor, oh mi Salvador. Es Cristo Jesús, iglesia, atesóralo, guárdalo en tu corazón. Llévalo a tu casa, déjalo entrar a tu vida, a tu casa, a tu familia. Pídele, Señor, ven a mí. Señor, llena mi casa. Señor, quita la altivez y el orgullo. Señor, saca la necedad. Señor, quita la dureza del corazón. Tu promesa fue, Señor, yo quitaré sus corazones de piedra y les daré corazones de carne, y pondré mi espíritu en ellos. Y amado, sí. Tu promesa, oh amado, se cumple en Cristo Jesús. Atesóralo, iglesia. Atesóralo. Atesóralo en tu corazón. Que haya libertad. Que se rompan los yugos. Ay, amaya. Todo yugo de esclavitud, todo lo que te ha llevado a la pobreza, todo lo que te ha llevado a la esclavitud, todo lo que está destruyendo tu familia, todo lo que está destruyendo tu casa, todo lo que no te deja glorificar el nombre de Dios, bendecir su nombre. Esto no es teoría, iglesia. Esto no es fantasía. Esto es vida eterna. Es poder de Dios para destrucción de fortalezas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y donde está el Espíritu de Dios, así hay libertad. Abrázalo allí a Cristo. Tómate de sus manos, a sus pies.
y sé libre. Sé libre, iglesia. Sé libre. Sé libre en el nombre del Señor Jesucristo. Se rompa toda cadena y todo yugo. Sé libre. Tu corazón es libre. Tus pecados son perdonados. Tu pasado es borrado en Cristo Jesús. Ya no eres más lo que eras antes. Ya no más. Ya no más el antiguo Diego. Ya no más el antiguo Marcelo. Ya no más el antiguo Alejandro. Ahora nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. En Él está la libertad. En Él está el poder. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. ¿Para qué? Para cantar, para gozar, para gozar. Declárale. Libre, dile, yo soy libre. Las cadenas del pecado, amén. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido, amén, al enemigo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Yo he vencido. Amén. Aleluya. Aleluya. Soy libre. Amén. Yo soy libre. 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 Soy libre. Las cadenas, amén. Todo pasado, todo pasado. Nuevas criaturas, hijos de Abraham, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido. Amén. Por la sangre de Jesucristo. Disfruta de tu libertad, iglesia. Disfruta de tu libertad. Ven paz, dice el Señor. Ven paz. Tus pecados han sido perdonados por la sangre del Cordero de Dios. El Cordero que fue inmolado en esa cruz. Ven paz. Yo he puesto mi mano sobre ti para hacerte nueva criatura, dice el Señor, para hacerte de nuevo, para poner mi espíritu sobre ti. Hayamasía Balaya. Ven paz. Hay una nueva criatura. Hay una nueva noticia. Una nueva doctrina. La libertad de Cristo reposa en tu corazón. Todo lamento se va, toda frustración se va. Tú le perteneces a Cristo.
Y Él vendrá por nosotros, iglesia. Él vendrá por ti. Espera el día glorioso de la manifestación del Hijo de Dios. Pon tu mirada en los cielos, pon tu mirada arriba, iglesia, porque de allí viene tu salvación. El Cristo, Jesús de Nazaret, el Cristo. Bendito sea mi Señor. Gracias, papá. No te conformes con menos. El Señor vino a hacerte libre. Aleluya. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Gracias, papá, por la obra que viniste a hacer en mí. En tus manos estoy, dígale, Santo Dios, y en ti confío. Mi casa, mi familia, todo está en tus manos. Toda dificultad, todo problema, toda